Bien, estamos con la ministra de Gobierno. Ministra, usted el ministerio, yo entre las muchas cosas que he hecho en la vida, una vez fui asesor de un ministro. Y el ministerio tenía en aquella época como 23 instituciones a su cargo. Hoy en día prácticamente le ha desmantelado, pero le dejaron lo que nadie quiere, las cárceles. ¿Cómo se siente, el doctor Ritter, con usted? No, yo en realidad era para seguir un poco el tema de las cárceles. Como usted ve en esta mesa, la mayor, o sea, todos la aventajamos por mucho en edad usted. Y aquí solemos hablar de lo que se veía antes en las carreteras, en los pueblos, que eran los detenidos, los presos, haciendo o colaborando con las obras públicas. Yo no sé si en aquel tiempo era trabajo forzoso o era trabajo remunerado o computaba para la reducción de sus penas. Lo cierto es que no lo sé, yo nada más tengo las imágenes de joven yendo hacia el interior viendo a las personas uniformadas, por supuesto, limpiando el monte en las carreteras. Y le traigo a colación este tema porque ayer justamente veía en los periódicos de Colombia que al exministro de Justicia, Alberto Santofimio, que fue condenado en Colombia por la muerte de Luis Carlos Galán, se le acababa de cumplir la mitad de la pena, pero llegó a la mitad de la pena porque trabajó durante los 5 o 6 años que ha estado detenido, trabajó y así en 6 años cumplió 12 y a los 12 ya calificaba para arresto domiciliario porque la pena de él es 24. O sea, todo esto es para... Impacta, ¿no? Por supuesto que impacta. Yo no sé si nosotros tenemos, y si no los tenemos, cómo se manejaría un programa de esa naturaleza, pero que implique de verdad una reducción de la pena y sobre todo mantener en alguna manera entretenidos a los presos, a los detenidos en nuestras cárceles. Sí, yo creo que uno de los problemas principales que ha tenido el sistema penitenciario, y que bueno, obviamente no es un tema solamente del sistema penitenciario, sino del Estado, es que muchas veces se pierden programas positivos al cambiar administraciones y no dárseles continuidad. Definitivamente que en la historia del sistema penitenciario ha habido buenos programas que se dejaron de hacer. He hablado con exministros y iniciativas que tuvieron, que empezaron, que simplemente no existen, no hay ningún trazo de que existió cuando nosotros... No hay registro de eso. Nada, ningún tipo de registro, y les comento un poco más sobre eso ahora. Pero entonces, eso es un tema que yo trato de enfatizar cuando hablo con personas como ustedes, cuando voy a programas, es parte de este acercamiento que por ejemplo, con la sociedad civil que tenemos, porque al final son personas como ustedes los que pueden, administración y después otra administración, recordarle a los gobernantes que hay programas que se les tiene que dar continuidad. Que no tienen bandería política. Por supuesto, y nada de lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es un tema político. O sea, la carrera penitenciaria pasó en la asamblea sin ningún tema, porque yo creo que teníamos una asamblea que se daba cuenta que era necesario. Sin embargo, si no se le da la continuidad, esto no se puede lograr en los 2 años que nos queda. También permiso, esto tiene que verse como un problema de Estado. O sea, yo creo que aquí el problema es que tiene alejarse de la política de un tema tan especializado como este. Eso coadyuvaría y que entonces las siguientes administraciones respeten. ¿Usted tiene algún tipo de preparación en esa materia? Nada más para ilustrar a la audiencia. Usted hizo un trabajo sobre ese tema en la universidad, tengo entendido. Dígale a la audiencia, porque es bueno que sepan que no es una ministra que llega alejada de esa realidad. Usted hable un poquito acerca de eso. Sí, yo estudié Derechos Humanos en la Facultad de Derecho. ¿Aquí en la Nacional? No, yo estudié en Estados Unidos. ¿En qué universidad? En la Universidad de Harvard. Harvard. Lo cual, en Estados Unidos, porque Derecho es un posgrado, te permite especializarte. Entonces, yo me enfoqué en el tema de derechos humanos en general.
dentro del tema de derechos humanos, hice mis trabajos, no son trabajos teóricos de tesis, sino trabajos prácticos como le llaman las clínicas legales, a donde, igual que los médicos, los abogados tienen que hacer su práctica para asegurarse que saben cómo ser abogados. Entonces, lo que yo hice en esas prácticas profesionales fue enfocarme en el tema de privados de libertad. Yo obviamente me enfoqué en Panamá, pero también visité otros países y pude tener la oportunidad de aprender y de ver otras experiencias. Eso me llevó a que después de la universidad yo siguiera trabajando el tema. ¿Dónde trabajó, ministra? Yo seguí trabajando el tema primero desde un bufete de abogados en Nueva York de manera pro bono, con la universidad de Harvard primero, y después cuando trabajé como consultora independiente con la Universidad de Stanford. Siempre trabajos prácticos a donde se trataba, en base a la investigación, hacer recomendaciones prácticas. Nosotros entrábamos a los centros penitenciarios, yo me conozco las cárceles de Panamá, más bien de esos tiempos. Yo entraba a los pabellones, yo me sentaba en las celdas con los privados de libertad, yo conversaba con ellos, yo entendí muy, muy de cerca la realidad penitenciaria y muchas de las cosas que se podían hacer muy fácilmente y otras cosas que se tenían que hacer, pero que eran más difíciles hacerlas. Y definitivamente que eso ha guiado nuestra planificación de reforma penitenciaria. Por supuesto que estando adentro uno entiende complejidades que tal vez no eran tan claras desde afuera, pero por ejemplo la carrera penitenciaria, la Academia de Formación, si cualquiera de ustedes revisa mis informes y mis recomendaciones, esas eran las claves de las recomendaciones que se tenían que hacer, porque se entendía que si tú no reformabas el recurso humano que tenía que acompañar al privado de libertad en su proceso de rehabilitación, nunca vas a cambiar esto. Entonces, tiene que ser, de nuevo, digo integral, porque no es solo una cosa. Yo les hablé a ustedes del recurso humano, de la profesionalización. Me gustaría abordar la pregunta del doctor Ritter. En temas de resocialización, nosotros hemos fortalecido lo que encontramos que estaba bien, que tenía mucho potencial. En programas, les voy a dar un ejemplo, el programa Mi Voz para Tus Ojos, que es un programa en el Centro Femenino, que empezó con el Senadis, donde las mujeres privadas de libertad, a través de un proceso de aprender a leer, de que les guste leer, de que puedan leer en alto, entonces aprenden a grabar libros, a grabar audiolibros para niños y personas no videntes. Entonces es un programa hermoso de doble inclusión, a donde tú tienes a las mujeres privadas de libertad que tal vez nunca habían tenido un libro en sus manos, a que aprendan a amar la lectura. Ya eso las ayuda en ese proceso. Pero lo otro es que entonces tenemos a mujeres privadas de libertad que se han graduado de esos programas y que han pasado a la radio y que han pasado a la universidad. Entonces, nosotros hemos fortalecido programas existentes. Sí seguimos con los programas de devolver a la comunidad. Voy a darles un ejemplo con el de Mi Silla Primero, que es un programa que tenemos en el Centro del Renacer, donde los privados de libertad reparan sillas de Meduca y se las devuelven a Meduca ya reparadas para que vuelvan a las escuelas al inicio del año. Ellos están todo el año reparando sillas porque eso es un proceso constante, y es más, ahora mismo estamos trabajando con Meduca sobre cómo ampliarlo, porque realmente nos ha ido muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Y ellos reciben remuneración? Voy para allá en un momentito, que claro, ahí lo que mencionaba el doctor Ritter, que si era trabajo forzoso o no, puede ser, no lo sé, y sé que eso es algo que se ha hecho históricamente en los países. Alguien me mencionaba cuando yo empecé como viceministra, bueno, yo me recuerdo cuando tú los veías con los grilletes en los pies, pero los veías trabajando afuera. Eso es algo que ahora mismo... Naciones Unidas creo que lo ha condenado, ¿no? Claro, sí. No puedes, o sea, si tú les vas a dar la oportunidad de trabajar, claro, ellos tienen que aprender a trabajar como se trabaja, no, porque si no, entonces simplemente es como un trabajo forzoso y no los ayuda en lo que debe ayudarlos, que es no solo a que ellos le devuelvan a la sociedad lo que les quitaron, sino que ellos se transformen en personas que pueden contribuir a la sociedad cuando salen libres. Entonces, una de las cosas que encontramos es, al llegar, que el Código Penal prohibía que
pudieras conmutar pena a la vez que recibir una remuneración, cosa que no tiene sentido porque son dos cosas totalmente distintas. Tú puedes conmutar tu pena y tú tienes derecho a que si tú estás trabajando y se está recibiendo ingresos por ese trabajo que estás haciendo, entonces que te pueda ingresar parte. Ministra, permítame, tengo un cambio comercial, pero ese tema me todas las interesa. leyes son Cambiamos la ley. Todas las leyes son contra los presos. Sí, pero Definitivamente. nosotros cambiamos la ley este año y ya se permite hacer las dos cosas. Vamos a hablar de eso porque Muy bien. creo que vale la pena ampliarlo. Amigos, están escuchando a la ministra de Gobierno, la licenciada María Luisa Romero, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana aquí en Infoanálisis, así que no se vayan. Infoanálisis, recuerden, es un programa para la gente inteligente.